Hola Mugiwaras, yo soy Mighty, bienvenido al canal Anime Hit. Hoy vamos a hablar de Shanks el pelirrojo, uno de los piratas más poderosos de la actualidad, quizás uno de los más poderosos de todos los tiempos. Además de una cosa de la que estamos seguros, guarda muchos misterios, y muchos de estos misterios indican que podría engañar a Luffy en cualquier momento y que habría estado usando el sombrero de paja desde el principio. Así que realmente cuento con tu apoyo para dejar tu like en el vídeo de hoy, y también cuento con que te suscribas al canal si eres nuevo aquí. Ahora vayamos al vídeo. Chicos, recientemente hablé sobre cómo Shanks y Luffy pueden unir fuerzas para enfrentar a los oponentes más poderosos, especialmente a Tix, que ya tiene una historia pasada con el pelirrojo. Pero hablando de eso también mencioné el hecho de que muchas de las acciones que indicaban que Shanks estaría del lado de Luffy, también podrían mostrar que él era un gran villano. En el vídeo dije que si querías podría decirte por qué. Después de todo, en el manga encontramos varias acciones misteriosas de Shanks, demostrando que sabe más de lo que parece. Entonces, en el vídeo de hoy vamos a hablar de todo esto, de todos los hechos que nos muestran que Shanks no solo puede ser un gran villano, sino el verdadero villano definitivo de todo One Piece. Shanks fue parte de la tripulación más memorable en toda la historia del mundo entero, la gran tripulación de Rey de los Piratas, y aunque no llegó al final de ese viaje, seguro que descubrió mucho en su viaje en el Oro Jackson. Notamos que incluso estando Baggy a su lado buena parte del tiempo, casi todo el tiempo, fue el pelirrojo quien terminó descubriendo más sobre los mares, y llamando más la atención. Fue el niño que recibió el sombrero de paja del Rey de los Piratas, y después de unos años volvió a estar en una de las tripulaciones más grandes del mundo, esta vez su propia tripulación, los piratas pelirrojos. Pero Shanks, como el Rey de los Piratas, nunca fue un pirata convencional. Resulta que por mucho que no pareciera estar enfocado en acumular muchos tesoros o dominar los mares, el que hace 6 años llegó a convertirse en Yonkou, Shanks guarda un secreto grande y visible, y todos sus pasos son parte de un plan más grande, y esto es algo confirmado y vimos en el manga. Pero, ¿cuál es el verdadero plan de Shanks? Hablemos de los movimientos que lo vimos viviendo en el manga y que indican algo más grande para todo el futuro del One Piece y especialmente para Luffy. Eso es porque toda la historia de Luffy está ligada a la historia de Shanks, no solo al hecho de que lo inspiró a ser un pirata en el futuro, sino más importante aún, el niño con el sombrero de paja ganó el sombrero de paja de Shanks, porque él vio en Luffy al que le dio el sombrero de paja. Parece confuso, pero entiendes, Shanks vio al Rey de los Piratas en Luffy, y esa fue la razón más importante para que ese chico llamara su atención y también para que lo pusiera en su plan, porque Shanks habló de Luffy con barba blanca como el futuro de piratas. Hace mucho tiempo el pelirrojo estaba al lado del Rey de los Piratas, como mencioné, pero no estaba presente cuando sus compañeros de equipo llegaron a Laftale y obtuvieron el One Piece, mientras que, como mencioné, sabía más que Baggy. Y un punto más importante para las acciones de Shanks en el futuro fue el regreso de su capitán, justo después de llegar a la isla final de toda la Grand Line. En ese lugar todos se rieron mucho, pero en el reencuentro entre el Rey de los Piratas y su aprendiz, el pelirrojo fue quien le preguntó algo y derramó lágrimas con la respuesta, y esto podría ser lo que cambiaría todo el futuro. Luffy y Shanks se conocieron en el East Blue, donde el joven Luffy siempre perseguía a Shanks pidiendo unirse a su tripulación, incluyendo el que le dio su cicatriz para mostrar su coraje y valentía, y por mucho que no le dijera eso a Luffy, vio a su viejo capitán en ese chico. Pero el punto más importante sería más tarde, cuando después de comerse Gomu Gomu no Mi y ver a Shanks negarse a pelear, Luffy terminó siendo tomado por Iguma y su pandilla y finalmente fue rescatado por el pelirrojo, pero fue rescatado de una manera un tanto extraña. Ya te mencioné que este prólogo para mí nos hubiera presentado a dos hakis, el haki de observación, que sería como Shanks descubrió rápidamente dónde estaban todos y también para encontrar a Luffy en medio del mar. Pero la pregunta es, por lo que sabemos de Shanks y por lo que vimos a Luffy hablando después de que su ídolo fuera atacado por Iguma, quien despreciaba a los piratas, el chico ya estaba demostrando que podía intentar algo contra esos villanos, lo cual hizo y que Shanks posiblemente predeciría que eso sucedería, pero aún así el pelirrojo dejó que pasara, y luego de eso, luego de llegar a ese lugar donde estaba todo el pueblo, simplemente dejó que Luffy fuera llevado hacia el mar, escapando por una simple cortina de humo. Vale la pena recordar que esto fue solo 5 años antes de que se convirtiera en Yonkou, y en ese momento ya podía usar el haki de observación para ver cómo se llevaban a Luffy, pero dejó que sucediera. Esto sin contar el siguiente hecho, cuando llegó allí, fácilmente podría haber derribado a Iguma y a todos los que estaban allí con el haki del conquistador, lo cual tampoco hizo. Y al final, en medio del mar, simplemente dejó que un rey del mar lo tomara del brazo cuando salvó a Luffy, lo que pudo evitar fácilmente con su Bosusoku a Osoku Haki. Y después de eso vimos cómo de
decía la barba blanca que había perdido el brazo porque apostaba por la nueva generación, mientras quería hablar de un pirata que fue su enemigo en el pasado, Teach, donde el pelirrojo ya decía que Teach tenía un gran plan y parecía intentar advertir a Nugget de lo que le depararía el futuro si se enfrentaba a su ex miembro de la tripulación. Pero analizando este evento, viendo en parte lo sucedido, muchas personas empezaron a preguntarse si Shanks realmente había apostado por la nueva generación o para garantizar que Luffy seguiría admirándolo en el futuro, y esto para usarlo en su plan. Además, el hecho de que Shanks no participó en el inicio de la batalla de Marineford, como sabemos inicialmente, se enfrentó a Kaido y llegó tras la caída de Edward Nugget, por mucho que ya imaginaba que algo así podría pasar. Shanks ya había previsto esta batalla, pero estaba muy lejos, y estar allí podía ser la clave para que todo fuera diferente. Tanto que Teach no quiso enfrentarlo en ese momento, tal vez Shanks ni siquiera aparecería allí. Pero apareció, llegó a ese lugar, y eso habría sido porque no previó que Luffy también podría cruzar los mares así para salvar a su hermano. Incluso imaginando que el niño de sombrero de paja haría grandes cosas y siendo clave para su plan de futuro, no imaginaba que pudiera estar tan rápidamente en el enfrentamiento de los mejores. Y al ver que el chico que Shanks tenía tantas esperanzas en el futuro estaba en gran peligro, siendo el objetivo de los almirantes y convertirse en alguien tan concentrado cuanto oponentes como Edward Nugget y Ace, inmediatamente fue allí para salvarlo. Pero ese todavía no era el momento en que el pelirrojo quería reunirse con Luffy y recuperar el sombrero de paja. Necesitaba esperar otro momento en el futuro, que recientemente dijo que ya estaba cerca. Finalmente, después de esa batalla, se aseguró de que la Marine no atrapara a Ace y Edward Nugget, pero entonces, ¿por qué haría eso si ayudarlos no era su objetivo y solo quería salvar a Luffy? Simplemente porque de esa manera garantizaría aún más respeto por parte de Luffy y también de poderosos aliados, ganándose la admiración de quienes lucharon por Nugget también, como vimos a Marco dándole las gracias. Pero lo más importante vino después de eso. Después de todo, Shanks simplemente fue a la capital de Sekai Seifu, donde vivía el Tenrai Ubito. Simplemente entró a la capital donde estaba el trono vacío, y nadie lo detuvo. Y lo más importante, por lo que hizo, Shanks simplemente fue a encontrarse con los Gorosei, los ancianos incluso entre los líderes de todo el mundo de One Piece. E incluso entonces, no pareció importarles su presencia, como si tal vez estuvieran acostumbrados. Y después de eso, Shanks dijo que necesitaba hablar con él sobre un pirata. Y volviendo, como sabemos hay dos piratas que llaman la atención del pelirrojo estos días, entre los Yonkous y toda la peor generación, vemos que Shanks solo hablaba de Luffy o Teach. Básicamente, Shanks quería advertir a los mayores enemigos de los piratas sobre un pirata, o simplemente advertirles que no se interpusieran en el camino de este chico. En cualquier caso, se aliaría con Sekai Seifu o querría algo para Luffy. Y ya sabemos que Shanks también habló sobre Luffy en momentos más allá del momento en que encontrarse a Nugget, y en todos esos momentos no solo habló sobre el sombrero de paja, sino sobre él y el rey de los piratas. Shanks ya había hablado de ver a su antiguo capitán en el chico del sombrero y eso Arali, que estaba al lado del rey de los piratas, y que también vendría su capitán en el chico en el futuro, y tal vez Shanks ya estaba preparando a su antiguo comandante para ayudar al sombrero de paja, como confirmar aún más su interés en Luffy. Otro punto fue Shanks diciendo que al igual que Ace cuando regresó por Nugget, el rey de los piratas tampoco escapó de las confrontaciones que el pelirrojo quería que huyera, y también dijo que el sombrero de paja podía llorar de manera diferente a lo que su capitán nunca lloraba. Y recordando que mientras todos se reían por llegar a la última isla, cuando volvió a ver a su capitán, Shanks lloraba mucho, como si estuviera decepcionado por algo. No parecía un grito de felicidad. ¿Quieres Shanks que el rey de los piratas haga algo que él no ha hecho y de lo que no se ve capaz, y espera que Luffy complete el plan que ha creado desde que estaba con el rey de los piratas? Ha estado manipulando a Luffy usándolo para sus propios fines desde el principio. En este vídeo de hoy acabo de mencionar lo que nos muestra el manga, y vemos que si cambiamos un poco la forma en que vemos todo, Shanks parece tener un plan oculto. Entonces, ¿qué piensas al respecto? ¿Villano? Comenta lo que piensas. Realmente espero que lo hayan disfrutado y que juntos podamos aprender mucho más sobre One Piece. Deja tu like y suscríbete al canal. Hasta el próximo vídeo.